beta-lactámicos. ¿Me escuchan bien, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Doctor, ¿se escucha bien? No, súper, entonces. Bueno, vamos a comenzar entonces con antibióticos beta-lactámicos, que es el grupo de antibióticos que más van a prescribir el día de mañana. Son fármacos que tienen varias características que hacen el fármaco el grupo ideal para ser utilizado para infecciones de la cavidad bucal. Recuerden ustedes que son varias las infecciones de la cavidad bucal, desde caries complejas, hasta periodontitis importantes, pulpitis, coronaritis, en los cuales a veces están bajo el gran dilema si prescriben o no prescriben antibióticos y cuál de ellos vamos a prescribir. En este caso, primero vamos a comenzar a describir este grupo de antibióticos que son numerosos, pero bueno, le voy a tratar de mencionar uno o dos de cada grupo farmacológico para que lo tengan presente y que ustedes vean, aprecien la diferencia que hay entre uno y otro antibiótico. Acá dentro de la clasificación de los beta-lactámicos tenemos las penicilinas, cefalosporinas, carbapenem, monobactam, que son fármacos prácticamente los dos últimos que se utilizan en pacientes internados, así que no lo vamos a desarrollar. Ustedes después pueden leer en los libros sobre esos fármacos, pero que no lo vamos a analizar porque más su uso es en medicina. Y un grupo que son los inhibidores de beta-lactamasa, que este grupo no tiene una actividad antimicrobiana, aunque se menciona que por ahí pueden tener alguna cierta actividad sobre algún tipo de germen, prácticamente carecen del mismo, y sí son utilizados en combinación con las penicilinas para justamente evitar la resistencia bacteriana, que ya lo vamos a mencionar. Las penicilinas son un grupo de fármacos de agentes bactericidas de elección numerosas infecciones que tienen buenas concentraciones en orina, escasos efectos adversos y un costo relativamente bajo. De ahí el hecho de que son muy utilizados este grupo de antibióticos. Tenemos una gran clasificación porque tenemos penicilinas naturales, que son las que se obtuvieron de un hongo allá en hace muchísimo tiempo, donde se obtuvo la penicilina G o bencilpenicilina. En estos casos simplemente le menciono el nombre de bencilpenicilina, pero que sepan penicilina G es más que suficiente. Esa penicilina G se administra fundamentalmente por vía parenteral. Vienen diferentes sales sódicas y sales potásicas. Y a su vez esa penicilina G, se pueden asociar a macroproteínas como la procaína y la benzatínica. ¿Qué es lo que le da justamente estas proteínas? Le dan la particularidad de que ese fármaco, que generalmente perdura en sangre 4 o 6 horas, en el caso de la más común que se utiliza, la bencilpenicilina o penicilina G-benzatínica, puede durar hasta un mes en plasma sanguíneo. Entonces, con una sola dosis de administración de esta ampolla por vía intramuscular es más que suficiente para tratar algún tipo de patologías. Tiene como desventaja, obviamente, que es una administración intramuscular profunda, no cualquiera puede realizarlo, y que obviamente si no se tiene una buena masa muscular, por ahí puede dañar el paquete vascular nervioso, como ha ocurrido en algunas situaciones cuando se le administraron en chicos. Entonces, después tenemos las penicilinas, las que son ácido resistentes, porque debido a esa naturaleza de que se administran solamente por vía parenteral, bueno, se empezaron a aparecer o se sintetizaron penicilinas tipo B para ser administrados por vía oral, porque caso contrario no podían ser administrados estas por otra vía.
Así que ahí tenemos la penicilina B. Entonces, por un lado tenemos la penicilina G y la penicilina B, con que sepan así, de esa manera es más que suficiente. Y después tenemos la de espectro ampliado, la de espectro dirigido, y debido a que el mecanismo de producción de resistencia bacteriana es fundamentalmente ocasionado por enzimas beta-lactamasas, se creó justamente un grupo de penicilinasa resistente o antiestafilococos ¿Por qué? Porque generalmente se vio que era ese germen el que más producía justamente ese tipo de enzimas beta-lactamasas. No son muy utilizadas, se prefiere otro tipo de agentes para el estafilococo, pero aún así, recuerden ustedes que está la cloxacilina, dicloxacilina, oxacilina, pero bueno, no son fármacos que ustedes lo van a utilizar prácticamente. Sí, y en este caso van a tener que memorizarlo bien cuáles son las penicilinas que pueden llegar a utilizar y son las de espectro ampliado. ¿Por qué se llaman de espectro ampliado? Justamente porque las penicilinas naturales tienen un límite de espectro por el cual son indicados o son utilizados. En cambio, este grupo semisintético de penicilinas tienen amplía su espectro y de ahí su nombre. Donde tenemos a la amoxicilina, a la ampicilina benzatínica también. Recuerden ustedes que la amoxicilina es un derivado de la ampicilina. Primero apareció la ampicilina y bueno, al tener ciertas dificultades desde el punto de vista farmacocinético, se sintetizó un derivado que realmente tiene diferencias farmacocinéticas. Una de esas diferencias farmacocinéticas es el intervalo en el cual uno puede utilizar, se puede utilizar intervalos más prolongados que la ampicilina natural, la, la ampicilina originaria, digo, y también otro que es la única penicilina del grupo que puede ser administrado con los alimentos. El resto de las penicilinas no pueden ser administrados con los alimentos. Entonces, la amoxicilina tiene esa propiedad farmacocinética que hace el fármaco de elección y es por la cual, ya sea en odontología como en medicina, la que más se prescribe. Y es simplemente para mencionar algunos tipos de infecciones de la vía respiratoria alta, otitis, sinusitis, infecciones del tracto urinario, y en caso de resistencias puede ser combinado con inhibidores de beta-lactamasa, que es importante. Tenemos un espectro, unas penicilinas de espectro dirigido fundamentalmente contra enterobacterias, que no simplemente ahí está eh, en la diapo para que lo tengan en cuenta, pero que no hace falta que ustedes lo memoricen porque no van a utilizarlo, como es la carbenicilina, ticarcilina, peperacilina, que también pueden ser asociados a los inhibidores de beta-lactamasas. Veamos cuáles son su espectro, ¿sí? Entonces, cuando uno estudia un antibiótico, no solamente tiene que saber su clasificación, sino también cuál es el espectro. Recordemos que a la hora de seleccionar un determinado antibiótico y al hacer un tratamiento empírico, o sea, que uno no sabe el tipo de germen que va a tratar, pero sospecha debido a la localización, dónde está el foco infeccioso. Entonces, en base a eso, ustedes tienen que saber que generalmente existe una gran variedad de microorganismos que pueden causar infección en la cavidad bucal. Entre ellos tenemos cocos, bacilos, gram positivos, algunos gram negativos y anaerobios. Y justamente la penicilina, sobre todo la natural, tiene actividad sobre cocos, gram positivos y gram negativos. También tienen acción sobre bacilos gram positivos y anaerobios no productores de beta-lactamasas. Otro germen en el cual es muy sensible es una espiroqueta que es el treponema pallidum, muy utilizado, que es el agente causante de la sífilis. La amoxicilina, que yo le dije que es el fármaco que sería de elección para ser utilizado en la cavidad bucal,
A diferencia de la penicilina G, la natural, amplía su espectro. ¿Y contra quién? Contra bacilos gram negativos y otros gérmenes. Dentro de ello tenemos al E. coli, Haemophilus influenzae, Helicobacter pylori, Salmonella y Shigella. Entonces, al ampliar ese espectro es por lo que uno lo hace de elección a la amoxicilina. Cuando uno combina con los inhibidores de beta-lactamasa, tenemos varios tipos, ¿sí? El ácido clavulánico, el tazobactam y sulbactam. Generalmente la amoxicilina se une al ácido clavulánico. El problema que tiene es que la unión, a pesar de que esa combinación con el ácido clavulánico, dentro de todo, es bien tolerada, generalmente pueden aparecer efectos adversos de esa combinación de fármacos. No suelen ser tan importantes, pero pueden aumentar en cuanto a su frecuencia, donde está, por ejemplo, a nivel gastrointestinal y aumento de enzimas hepáticas. Se menciona que por ahí que en el caso de que uno utilice esa combinación de amoxicilina, por ejemplo, con ácido clavulánico, sería bueno eh, estudiar cómo están esos niveles de enzimas hepáticas para saber que no estemos ocasionando una hepatitis por el uso un poquito excesivo de ese tipo de combinación. Van a ver ustedes inclusive que existen dosis que van aumentando de la amoxicilina con el ácido clavulánico. Ya vamos a verlo después en los talleres cuando veamos cuáles son las dosis que pueden uno utilizar y que por ahí cuando se usan dosis demasiado altas de amoxicilina que existen en otros países, no tanto acá en nuestra zona, se lo puede dar cada 12 horas prácticamente, siendo su frecuencia de dosis cada 8 horas. Pero bueno, es un tema que lo vamos a tratar después en los talleres. Entonces, ¿cuál es el error por ahí que se comete en odontología? Es combinar de entrada esa combinación. Siempre se prefiere primero utilizar la amoxicilina. Luego, en caso de que exista una resistencia bacteriana, ahí sí lo podemos combinar con los inhibidores de beta-lactamasas. De esa manera, todavía sigue actuando el antibiótico. ¿Sí? No para ampliar el espectro. Recuerden eso. No para ampliar el espectro, sino simplemente para que siga siendo utilizado la amoxicilina. La farmacodinamia, con respecto a su farmacodinamia, recuerden ustedes que los microorganismos tienen una cubierta que es una pared celular y en esa pared celular hay varias fases. Justamente en la última fase de crecimiento logarítmico, eh, es lo que inhibe justamente el grupo de las penicilinas, la transpeptidación. Entonces se unen primero a proteínas fijadoras de penicilina, que es muy importante, y luego se inhibe la transpeptidación y de esa manera se inhibe una sustancia que es útil para que termine de formarse la pared, que son los peptidoglucanos. Al no tener esa pared, justamente se activan autolisinas, aumentan la presión dentro de la célula y obviamente estalla la bacteria y muere por sí misma. Entonces, es importante recordar que por ese efecto justamente son bactericidas y no dependen tanto del sistema inmune del organismo, a diferencia de otros grupos de antibióticos que sí necesitamos el sistema inmune. Se administran por diferentes vías. La más utilizada es la vía oral, ya sea en gotas, jarabes, suspensiones, para ser preparados, comprimidos, cápsulas. Y recordemos eso, que todas las penicilinas interaccionan con los alimentos, por lo cual deben ser alejadas de su administración con los alimentos, excepto la amoxicilina. Es la única que puede ser sin problemas administrado con los alimentos. Se distribuyen, se distribuyen ampliamente por el organismo, alcanzando buena concentración en los diferentes líquidos, extracelular, líquido sinovial, en pleura, pero no así atraviesan la barrera hematoencefálica, excepto que existan un proceso inflamatorio importante.
metabolismo tiene poco metabolismo, y la excreción fundamentalmente se realiza por vía urinaria, eh, por filtración glomerular y por transporte activo. Ese transporte de eliminación por transporte activo es importante tenerlo en cuenta porque existen sustancias que pueden interrumpir su excreción y aumentar la vida media de las penicilinas, como por ejemplo el probenecid, que es una sustancia que se utiliza para eliminar el exceso de ácido úrico en pacientes que tienen una patología de exceso de ácido úrico. Y cuando se vio que cuando se daban con penicilinas, bueno, justamente al competir por su eliminación por transporte activo a nivel renal, aumentaba la vida media plasmática de las penicilinas. Así que hay que tenerlo eso en cuenta. La resistencia bacteriana, si bien existen varios mecanismos por el cual la bacteria va a generar resistencia bacteriana, ya sea por su unión ya con la proteína fijadora de penicilina, por la modificación al sitio de unión, por una presencia de una bomba de egreso, la más importante, recuerden ustedes, de inactivaciones por agentes, por la síntesis de enzima beta-lactamasa que rompe el anillo beta-lactámico característico de este grupo de fármacos. Y esa más importante tener en cuenta. Dentro de los efectos adversos, tenemos efectos adversos fundamentalmente leves, por decirlo así, que son moderadamente frecuentes. Algunos son más frecuentes Voy, mam. que otros, como por ejemplo a nivel gastrointestinal, diarrea, náusea y tensión abdominal. Pero algo que también es frecuente, medianamente frecuente, la hipersensibilidad. Recuerden ustedes que la hipersensibilidad puede darse de diferentes maneras. El gran Ahí voy, problema, para. el gran problema es cuando aparece la anafilaxia. No se sabe bien todavía la frecuencia de la anafilaxia, pero que es el efecto adverso más grave con este grupo antibiótico, por lo cual uno siempre debe indagar respecto a ese antecedente de consumo o de haber tenido una reacción de hipersensibilidad a las penicilinas. Por ahí también aparece un estado de exantema pruriginoso, eh, la aparición de una especie de alteración a nivel de la piel que hacen que uno sospeche que existe un estado de alergia a la penicilina, pero a veces son simplemente reacciones no debidas a las penicilinas y hay que tenerlo presente. Por lo tanto, siempre es bueno hacer un estudio para saber si el paciente es o no es verdaderamente alérgico a la penicilina, porque de alguna manera, como es un medicamento de elección para diferentes patologías, no podemos privar al paciente de este tipo de antibióticos muy utilizados. Van a ver ustedes que no son muchos los grupos que podemos utilizar en odontología y con que es suficiente con que manejemos 2 o 3 para ser utilizados en odontología. Ya lo vamos a ir viendo. Y contraindicaciones fundamentalmente antecedentes de hipersensibilidad en este grupo de fármacos. Entonces, dentro de las indicaciones de este grupo son las infecciones dentoalveolares, como le dije, diferentes tipos de caries, coronaritis, pericoronaritis, periodontitis, pulpitis, que son diferentes infecciones cuando de otra manera no se puede tratar ese proceso. Entonces uno lo debe dar un antibiótico, obviamente siempre que sea bien identificado que es de origen bacteriano y no viral, como se hace en algunas situaciones. Tiene indicaciones precisas para infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores, sífilis, como le mencioné, infecciones de la piel, urinarias, endocarditis, meningitis y en profilaxis en pacientes que tienen o que hubo un problema con el órgano, el vaso y que tuvieron por un determinado accidente, por ejemplo, fueron espectronomizados y en aquellos como profilaxis de fiebre reumática. La fiebre reumática es una complicación que aparece justamente en los procesos de infecciones por estreptococo. Y es justamente por eso lo que tratamos, no por el proceso infeccioso en sí, sino justamente para evitar las complicaciones.
De las complicaciones cuando uno no trata, puede ser Streptococcus pyogenes, por ejemplo, puede ser porfiria reumática o glomerulonefritis. Y es lo que complica, obviamente, a los pacientes. Por eso uno trata para evitar justamente las complicaciones. Y otro punto que quería dejar en claro es que existen combinaciones. En el mercado farmacológico, como ya lo dije en algunas oportunidades, en los talleres, existen combinaciones de medicamentos totalmente irracionales que no tendría que existir, pero bueno, que no lo tenemos. Y a veces uno, para simplificar un tratamiento, en el sentido de que tiene varios signos, síntomas, el paciente utiliza combinaciones. Pero prácticamente la única combinación racional que yo le había mencionado era, por ejemplo, la amoxicilina con el ácido clavulánico. El resto de las combinaciones son totalmente irracionales y acá algunos de ellos, por ejemplo, con el diclofenac, amoxicilina con el diclofenac, es una totalmente combinación irracional, puesto que la amoxicilina se tendría que dar por 14 días, 10 días, 7 días, el diclofenac por 1 o 2 días. Recuerden ustedes que cuando hablamos de estas combinaciones irracionales, son aquellas combinaciones que se dan en la misma presentación y a dosis fija, ¿sí? En el mismo comprimido o en el mismo jarabe o en el mismo frasco ampolla, eso está mal. Existen con un antihistamínico como la clorfeniramina, algunos que tienen efecto para la tos o como expectorante, con la dipirona, ¿sí? Así que eso hay que tenerlo presente para no permitir ese tipo de combinaciones irracionales, porque son antibióticos muy útiles, muy usados, pero a veces se prescriben esas combinaciones. Entonces, son agentes muy utilizados de primera elección, numerosas infecciones, presentan escasos adversos y de costo relativamente bajo. Entonces, hacer un uso racional no implica no solo tener conocimiento de la patología, sino también el antibiótico a utilizar. Y les recuerdo que entonces en este caso de elección de este grupo de penicilinas, la amoxicilina o la amoxicilina en combinación con el ácido clavulánico serían los fármacos a elección que ustedes podrían prescribir y que bueno, lo tienen que tener presente y ya vamos a ver las dosis, cómo vienen y cada cuánto tenemos que tratar. El otro grupo de antibióticos son las cefalosporinas, que también, igual que el anterior, casi características similares, son bactericidas de escasos efectos adversos, pero a diferencia del anterior ya tiene un costo un poquito más elevado. La resistencia, la más importante, como yo le dije, le reitero, es por la producción de enzimas beta-lactamasas, ¿sí? Eh, no solamente en este caso por Staphylococcus aureus, sino también por otros microorganismos como el Haemophilus influenzae y el Escherichia coli. Así que es importante. Lo que por ahí hay que tener en cuenta es que algunas beta-lactamasas son específicas del grupo, o sea, existen beta-lactamasas que son penicilinasas y otras beta-lactamasas que son cefalosporinasas. Entonces hay que tenerlo presente porque estas cefalosporinas constituyen una acción bastante interesante para ser utilizado para prácticamente el mismo espectro antibacteriano que tienen las penicilinas. En cambio, hay otra beta-lactamasa producida por pseudomonas, que es otro tipo de microorganismo. No le quiero complicar con todo esto, simplemente para mencionar que en este caso sí, que todas en este caso sí son resistentes tanto para las penicilinas como las cefalosporinas. Otra forma de resistencia es la modificación del sitio de unión, acceso difícil al sitio de unión y, como también habíamos dicho, es la bomba de egreso que es similar. Las cefalosporinas empezaron a aparecer a partir de la década del 60 y de ahí su clasificación, ¿sí? Década del 60, 70, 80, 90, 2000 y son 5 grupos prácticamente de antibióticos. Así, como yo le mencioné, que tenemos 2 grupos importantes también, carbapenem y monobactam, que no lo vamos a mencionar porque eso prácticamente para pacientes que están internados. Vamos a tener cefalosporinas también de las últimas generaciones que prácticamente son antibióticos de reserva y se utilizan para pacientes internados. Pero tenemos algunos que son de elección
que podría ser alternativo en el caso de que no utilizar una amoxicilina. Cefalexina por vía oral y cefadroxilo son los de primera generación, y la vía parenteral cefalotina y cefazolina. Tenemos esas dos variantes para ser utilizados. Dentro de la cefalosporina de segunda generación, por vía oral tenemos cefaclor y la cefuroxima. La cefuroxima sería el que tendría que recordar, porque también tiene la posibilidad de ser administrado por vía parenteral, la cefuroxima, tanto por vía oral como por vía parenteral. Otras, cefamicina, también forman parte de esta segunda generación. Tenemos a la cefalosporina tercera generación, que son más resistentes a beta-lactamasas, sobre todo de gram negativos. Acá tenemos varios, por ejemplo, la cefotaxima por vía parenteral y ceftriaxona, y por vía oral cefixima y ceftibuten. Les reitero, no se compliquen tanto con los nombres. Simplemente, en estos casos, tienen que recordar que existen fármacos que puedan ser utilizados diferente de acuerdo al tipo de gérmenes que provocan. La de primera generación para prácticamente el mismo espectro del gram positivo, la de segunda generación más para los gram negativos, y la tercera generación, así como gram negativos para productores de beta-lactamasas. Lo de cuarta generación aparecieron también dos, una por vía oral, otra por vía parenteral, cefepime y cefpirome, para ser administrados, y después apareció una última generación por vía endovenosa exclusivamente, la ceftarolina, para ser administrado, y esto de uso reservado. De uso reservado, así que simplemente es para mencionarles, para que lo tengan presente, que existen ese medicamento, pero que prácticamente no lo van a prescribir, no lo van a utilizar estos grupos de fármacos de última generación. Dentro como yo le dije, de las cefalosporinas de primera generación, prácticamente tenían actividad sobre gram positivo, similar a las penicilinas, pero tenemos la cefuroxima, por ejemplo, de segunda generación, que son activas, más activas que para el Helicobacter, para el E. coli o Escherichia coli. Cubren además Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, agentes infecciosos de, por ejemplo, patología de la vía respiratoria alta, como algunas otitis. Por eso que muchas veces es un fármaco de elección cuando existe una infección bacteriana. Reitero esto y siempre me van a escuchar decir, para que lo tengan presente, bacteriana, ¿sí? Que es más frecuente a partir de los chiquitos, a partir de los 2 años, y no tan frecuente en los niños, que se utilizan mucho en chicos, que son toda la mayoría de infecciones virales. Entonces, cuando uno utiliza, tenemos la cefuroxima en este caso de otitis, por ejemplo. También puede ser la actividad contra neumococo, estafilococo aureus, la cefuroxima, por ejemplo, también puede ser utilizado. Y para ciertos bacteroides, contra bacteroides frágiles, la cefoxitina. Es un fármaco que lo podrían tener presente, pero difícilmente ustedes lo prescriban. Lo de cuarta generación, como dijimos, son similares a los de tercera generación, pero también se menciona que son un poquito más resistentes a beta-lactamasas, pero prácticamente no tienen indicación en atención primaria de la salud. Así que recuerden simplemente lo de primera generación, como la cefalexina, y de segunda generación, la cefuroxima. Y de tercera generación, la ceftriaxona, por ejemplo. Aquí tenemos, por ejemplo, algo respecto a su farmacocinética. La de primera generación, vía oral y vía intramuscular, eliminación renal. Y el intervalo de dosis es de acuerdo a los fármacos que le mencioné, que son varios, puede ser de 6, 8 o 12 horas. Lo de segunda generación, el intervalo de dosis puede ser de 8 a 24 horas. Son de rápida eliminación. Lo de tercera generación, también por vía oral y parenteral.
eliminación renal en su mayoría, excepto la ceftriaxona, que tiene un 50% de eliminación por bilis. Lo bueno de la ceftriaxona, que en infecciones, por ejemplo, de transmisión sexual, como es el gonococo, puede ser utilizado en una sola dosis día para tratar ese tipo de patología. Ya a la vez son de primera elección, ¿sí? Para estreptococo piógenes, más son el grupo de las penicilinas, para Staphylococcus aureus, también para E. coli, anaerobio de la cavidad bucal. Pueden usarse para infecciones urinarias, sí, en infecciones menores por estafilococo y otras celulitis o abscesos de tejidos blandos, pero no en infecciones graves. La cefazolina de elección para profilaxis quirúrgica por vía parenteral, sobre todo profilaxis quirúrgicas en medicina, no tanto en odontología. Uso clínico de segunda generación, más activa sobre Escherichia coli y, como le dije, Haemophilus influenzae y Brahmanella catarrhalis. Y la cefoxitina para anaerobios como Bacteroides fragilis. Diverticulitis, peritonitis son las indicaciones, que en este caso no sería uso ontológico. Lo de tercera generación, mejor espectro para gram negativos y anaerobios, infecciones graves por gérmenes resistentes, son de utilidad en meningitis por neumococo, meningococo, indicado en casos neutropénicos febriles, y la ceftriaxona, como yo le dije, para la gonorrea. Como ustedes verán en estos casos, cuando uno va a hacer una identificación del germen para hacer un tratamiento empírico, tiene que saber que en la cavidad bucal que existen estreptococos, ¿sí? Pectoestreptococos, que son anaerobios, Corynebacterium, Actinomyces. Entonces, prácticamente ese tipo de que flora, que puede ser mixta, bacteriana, con el grupo de las penicilinas es más que suficiente, ¿sí? ¿Cuál es el único caso en el cual uno por ahí puede pensar o no podría dar penicilina? Cuando el paciente es alérgico. Obviamente, es alérgico. Pero como tiene la amoxicilina un espectro ampliado, a veces se prefiere utilizar como alternativo a la penicilina, específicamente a la amoxicilina, otro grupo farmacológico, son los macróleos, que ya lo vamos a ver en clases posteriores, en este caso, porque se podría pensar también utilizar la cefalosporina, pero no, se prefiere utilizar el grupo de los macróleos cuando el paciente es alérgico. Lo que está mal es usar de entrada los macróleos, por más que presenten un espectro un poquito superior a las penicilinas, por más que presenten la comodidad de ser administrados una vez por día, no tienen justificación para ser utilizados como fármacos de primera línea. No se justifica para nada. Es todo un tema de discusión con muchos profesionales, pero bueno, obviamente que la práctica es otra cosa y la elección también va a depender de la experiencia que tengan cada profesional. Dijimos que también son este grupo de la cefaloponía son menos tóxicos, pero tienen un poquito más de efectos adversos. Y a los que habíamos mencionado de problema gastrointestinal que tienen las penicilinas, los beta-lactámicos, y ese problema gastrointestinal muchas veces es porque altera la flora intestinal. A esto le agregamos la nefrotoxicidad, ¿sí? La nefrotoxicidad que se hace más importante, este efecto adverso, cuando se administran con otros fármacos nefrotóxicos. Entonces, de por sí sola no puede llegar a causar, pero es más factible que se dé esa nefrotoxicidad cuando se administra otro grupo de fármacos, como por ejemplo los AINES, ¿sí? Entonces uno quiere tratar un proceso a nivel de la cavidad bucal y combina antibiótico con AINES, obviamente por separado en comprimidos diferentes, y los AINES también son nefrotóxicos, entonces esa nefrotoxicidad
En el caso de los cefalosporinas puede darse de manifiesto cuando se combinan con ese y con otro grupo de fármacos. Se habla de hipersensibilidad cruzada entre penicilinas y cefalosporinas. Entonces, si el paciente ya tiene una reacción de hipersensibilidad a la amoxicilina, seguramente va a tener cefalosporina, como son del grupo beta-lactámicos, así que es preferible no utilizarlo. Pueden aparecer otros efectos adversos, como enfermedad del suero, con vasculitis severas en algunos casos, pero bueno, eso eh, son raros las que suele ocurrir. Sí, un estado de pseudolitiasis biliar con la ceftriaxona debido a que se elimina el 50% por bilis, alterando la calidad de la bilis, pudiendo asociarse a imágenes ecográficas que confunden con litiasis biliar. Interacciones con aminoglucósidos, tiene interacciones este grupo de fármacos. Una interacción que se mencionaba cuando hablábamos de interacciones, el capítulo de interacciones, una farmacocinética era cuando uno mezclaba una interacción farmacéutica previo a la su administración, que no habría que ser utilizado en ese tipo de en esa preparación previa, digo, a la su administración. Otro grupo de antibióticos son con aquellos, por ejemplo, el grupo de los macrólidos del cloranfenicol y tetraciclinas, que son antibióticos de amplio espectro. Y recuerden ustedes que los antibióticos de amplio espectro, como le mencioné, tetraciclina, cloranfenicol, macrólidos, eso actúan, son agentes bacteriostáticos, o sea, impiden el crecimiento de la bacteria, el crecimiento y el desarrollo. Y entonces no se deben combinar con las penicilinas porque la penicilina necesita que la bacteria esté creciendo y en esa fase de crecimiento logarítmico es donde van a actuar las penicilinas. Entonces, también no utilizar entonces con ese grupo de fármacos, con los anticonceptivos orales, debido a que justamente los anticonceptivos necesitan de eh, la flora intestinal para degradarse y volverse a reabsorber para tener su efecto farmacológico. Entonces, pueden tener interacciones no solamente este grupo, sino casi todos los antibióticos que van a alterar la flora gastrointestinal. Entonces no deben ser combinados. La furosemida, que es un agente también nefrotóxico, y anticoagulantes, como por ejemplo la warfarina, por el riesgo de hemorragias, de mayor sangrado. Por último, simplemente le quería dejar esto, que es interesante para que lo tengan presente. Si bien existen protocolos, ustedes van a leer por ahí manejos estandarizados de qué hacer o qué antibiótico dar y qué dosis. eh, Queda por ahí eh, alguna duda. Bueno, realmente le doy o no le doy antibiótico en este caso. Y en odontología tenemos que recordar que una adecuada higiene oral disminuye las infecciones odontogénicas, especialmente la enfermedad periodontal. ¿Y por qué? ¿Y por qué justamente eso? Porque justamente se ha vinculado con el desarrollo de enfermedades cardiovasculares, ese proceso periodontal. Eh, el tratamiento de infecciones odontogénicas tiene como finalidad evitar, obviamente, la extensión local, reducir el inóculo bacteriano y prevenir las complicaciones derivadas de la diseminación hematógena. Entonces, por eso vamos a tratar un proceso infeccioso bacteriano, para evitar justamente su diseminación hematógena, evitar las complicaciones, como yo le dije, la fiebre reumática, que afecta el corazón, o la glomerulonefritis, que afecta al riñón. Eh, la mayoría de las patologías dentales pueden tratarse con éxito, eliminando la infección mediante una exodoncia. A veces el paciente tiene una infección y se le realiza una exodoncia y con eso es más que suficiente. Algunos le dan de manera profiláctica, mal llamado ahí profiláctica, antibióticos, pero con la simple extracción es más que suficiente, por más que tenga un proceso en ese caso, no hace falta. También puede ser a través de una endodoncia,
una incisión y drenaje quirúrgico de un absceso, tratamiento periodontal con curetaje gingival, sin la necesidad de antibióticos. Otro punto fundamental es tratar de no fumar y una buena higiene bucal para la prevención de patología dental. Y el último punto era la profilaxis antibiótica, que en algunos casos, y van a ver, por ejemplo, en cirugía, que se maneja mal el tema de profilaxis, ¿sí? Entonces, la profilaxis, algunos dicen, se hacen previo, durante o posterior. Generalmente la profilaxis es prevención, ¿sí? Profilaxis es prevención. Entonces, uno va a dar profilaxis previo a realizar un proceso. Generalmente yo le traje algunos, lo que dice el Comité Nacional de Enfermedades Norteamericanas, de algunas cardiopatías, en el cual uno puede hacer profilaxis, como hacer valvulopatías cardíacas adquiridas con estenosis, insuficiencia por reemplazo valvular, cardiopatía congénita, endocarditis infecciosa previa, en esos casos una profilaxis. ¿Y qué es lo que se prefiere? Eso es lo que tienen que recordar. Amoxicilina, 2 gramos. No viene así los comprimidos 2 gramos. Entonces, viene en dosis de 500 miligramos. Entonces, daríamos 4 comprimidos. O en dosis de 1 gramo, daríamos 2 gramos. Por lo tanto, si ustedes tienen que hacer una receta, y a veces ahí se confunde cuando hacen la receta de la profilaxis antibiótica con amoxicilina, deben recordar que no vienen 2 gramos, viene de 500 miligramos o de 1 gramo. Entonces, cuando ustedes van a hacer indicaciones, tienen que poner bien, tomar o 2 comprimidos de 1 gramo o 4 comprimidos de 500 miligramos. La alternativa es clindamicina, que son azúcares complejos, que lo van a ver también después en otras clases. Un grupo de antibióticos que cubre prácticamente el mismo espectro. Es un grupo de fármacos que también puede ser utilizada en odontología. Pero en dosis más baja, de 150 a 300 miligramos. Pero en este caso, para profilaxis es dosis de 600 miligramos o acitromicina 500 miligramos. 30 o 60 minutos antes del procedimiento, ¿sí? En líneas generales, en una hora que haya tomado previo, ya prácticamente ya se absorbió perfectamente ese medicamento y es más que suficiente para que tenga efecto farmacológico. Así que ahí recuerden que fundamentalmente lo que nosotros preconizamos es la profilaxis al previo, como se debe usar. Van a ver que en algunos casos, y dependiendo de algunas otras, inclusive asignaturas, algunos lo hacen durante el proceso o después del proceso. Y a veces más que una profilaxis, ahí ya sería un tratamiento farmacológico. Y ahí recuérdate que no es lo mismo decir tratamiento que profilaxis, porque el tratamiento demanda de que uno deba utilizar o tomar antibióticos por 5, 7, 10 o más días. Que a mí si hay profilaxis es una sola dosis. Bueno, eso es todo. Como le dije, son muchos grupos de antibióticos. Son muchos antibióticos que hay que aprender, pero que aprendamos en profundidad el grupo de las penicilinas, sobre todo la penicilina, la amoxicilina o la amoxicilina con ácido clavulánico es suficiente. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿le puedo hacer una consulta sobre el taller de mañana? Yes, te escucho. Profe, nosotros en las indicaciones nos dicen que hagamos directamente las recetas. ¿Nosotros tenemos que crear un historial clínico para la situación de la que damos la receta o solo llevar recetas así nomás? ¿Vos estás con? Con usted, profe. Ah, bueno. En mi caso, en el caso particular de mi comisión, van a presentar la receta de un determinado antibiótico, analgésico, el fármaco que ustedes elijan. Sí, yo más que, yo lo que voy a controlar es el contenido en sí, las partes de la receta,
como le enseñó bien la doctora Eugenia Pómara, ella mencionó bien las partes, ¿sí? Y el contenido. Así que eso es fundamental, ¿sí? Prácticamente eso es lo que yo voy a controlar de mi grupo. De ahí en más, cada docente, me imagino que le habrá dicho qué es lo que va a pedir, ¿sí? Eh, Así que, bueno, profe, porque en el PDF que subieron solo decía hacer recetas de dolor, inflamación, infección bacteriana y me está faltando nomás, pero no sabía si había que crear una historia clínica de un paciente para darle, pero yo ya hice directamente la receta, entonces llevo así nomás en un Word. perfecto, exacto. Sí, yo lo que voy a pedir es justamente la receta. No te olvides que son dos, la receta de la prescripción y la Sí, sí, receta de la profe. Sí, aplicación. sí, Así hice. nomás. Dale. Listo. Doctor, buenas tardes. ¿Y lo podemos hacer así a mano en la carpeta también? ¿En una No hoja? hay ningún problema, ¿sí? Si quieren pasar en Bueno, la pizarra, escriben la pizarra y ya está. Yo lo quiero que vayan aprendiendo las diferentes partes que no deben faltar para el día de mañana cuando tengan que hacer la receta, que no les reboten al paciente. claro. Muchas gracias. No, por favor. Bueno, Hola, chicos, profe. Entonces, ¿hacemos una para cada caso? como una para cada caso. No entiendo. Son 4 situaciones Versión. y con 4 recetas Claro. diferentes. Claro, es simplemente para practicar, pero cuando pasen a la pizarra no pueden hacer todo. A eso es lo que yo voy, ¿no? Claro. Ustedes saben cuál es el coso, si le quieren Pero controlar, si nosotros elegimos después. ¿O usted nos claro, va a decir? exacto. Ah, ok. Gracias. Dale. Gracias, Muy profe. bien. Chao. Nos vemos mañana entonces. Que sigan bien, chicos. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.